¿Viene o no viene? Yo apuesto que va a venir Leo Messi. Hombre, claro que sí. Vino Leo. ¡Qué solazo! Pues resulta que hay dos tipos de vlogs en mi canal. Los slow vlogs, donde te enseño un día real, normal, tranquilo, aquí en casa conmigo. Y por otra parte, los días que se salen un poquito de la rutina, donde pasan cosas que a lo mejor solo pasan una vez en la vida. Y hoy va a ser uno de esos días. Si te soy totalmente sincera, estoy un poquito así, estoy nerviosa porque esta tarde me han invitado al preestreno del documental de Leo Messi que ha hecho Apple TV+. Apple me ha invitado a un evento y supongo que puedes imaginar cómo estoy. Pero aunque la emoción la lleve por dentro, no deja de ser un martes normal y corriente en mi vida, así que hay que ponerse a trabajar. También te digo que, para ponerte un poco en situación, que hoy es un día un tanto especial porque Nikias le está haciendo una sorpresa a Javi, ya que, bueno, tanto a Nikias como a mí nos han invitado como creadores de contenido, entonces mi +1 es Albert y el +1 de Nikias es Javi. Así que si todo va bien, seguramente tendréis el vlog de Javi de su experiencia, porque no sabe nada. Por una parte no sabe que puede llegar a conocer a Messi esta noche, hay incógnitas, y por otra parte no sabe que a mí me han invitado y que vamos a pasar una tarde, una noche juntos los cuatro, como plan de amigos. Así que también estoy un poco nerviosa por ver su reacción, porque me hace mucha ilusión que Javi viva esto con nosotros. Primero porque es amante del fútbol y segundo porque es amante de Apple, entonces todo se junta. Así que voy a seguir trabajando, que tengo bastantes cosas por hacer. When we're with our friends, it's definitely something in the air. So let's take it from there, 'cause I know you want it. Afraid to let it show. Hay una cosa que me hace mucha ilusión, que me he estado guardando y me ha costado mucho no enseñártelo en otros vídeos, y es que hace como un mes más o menos un chico ha creado como una especie de software, una inteligencia artificial de estas que a día de hoy seguro que ya conoces millones, que representa que es como una especie de asistente para ayudarte en ciertas tareas rutinarias de tus días, para ser un poco más productivo. Total, que llevo probándolo como un mes ya más o menos, y me dio acceso a toda la plataforma para que le pudiera sacar el máximo provecho, y en caso de que me gustara la aplicación, pues poder sentarme aquí hoy y poder contártelo para que tú también la descubras. Yo ya sabéis que soy muy fan del tema de la inteligencia artificial, para utilizarla sobre todo para el día a día, pues por ejemplo traducciones, o incluso que me ayude a crear algunos guiones o entraditas para algunos vídeos, o incluso títulos, miniaturas, todo eso, ¿no? Esta aplicación la puedes configurar como más te guste, e incluso puedes crear tu propio asistente, y que ese asistente que tú crees tenga una base de datos específica que tú lo hayas, digamos, programado para que te dé los mejores resultados. A grandes rasgos te diré que es una especie de ChatGPT, para que me entiendas, creo que es el que todo el mundo conoce, pero como te digo, puedes introducir qué tipo de persona quieres que te ayude en esa búsqueda, por ejemplo, un asistente, un científico, un programador, un copywriter, un product manager. También puedes elegir qué modelo quieres que realice esa búsqueda, es decir, qué inteligencia artificial, pues ChatGPT 4, Mixtral o Sophos 2, ¿vale? Son diferentes tipos. Después, ¿dónde quieres que realice esa búsqueda? Pues Internet, YouTube, o por ejemplo fuentes más escolares en caso de que tengas que hacer algún trabajo. Y después, ¿en qué idioma quieres que te haga esa búsqueda? A partir de aquí es una inteligencia artificial, puedes preguntarle lo que tú quieras. También otra cosa que me gusta un montón, y creo que esto te puede llamar la atención, es que tienes o bien la opción web, una web normal y corriente, o lo que a mí me encanta, y la verdad es que te lo recomiendo muchísimo, es descargarte la aplicación. Por lo tanto, Cortex, vamos a llamarle Cortex, yo le llamo Cortex. Por lo tanto, Cortex está activo en cualquier página web, en cualquier programa que tengas, en cualquier texto que hayas redactado, en cualquier aplicación. Con esto lo que quiero decir es que si, por ejemplo, estás en la aplicación Notas o en Notion redactando cualquier cosa y subrayas algo, aparecerá el menú
de Cortex. Pues por ejemplo podrías pedirle que te haga un resumen de todo aquello que has encontrado en internet o has desarrollado. También podrías decirle que vuelva a escribirlo y cambiarle el tono. También puedes, que es lo que hago yo con los emails, traducirlos al momento y directamente que se reemplace ese texto que has escrito tú, por ejemplo en español, al inglés. Sobre todo como hago yo para agilizar procesos que antes tardaba bastante en corregir ciertos textos en inglés y asegurarme que se entendía todo a la perfección. Pues con una IA esto os habéis quitado mínimo 10 minutos de vuestro día. Y por eso, como ahora la estaba utilizando para trabajar, te la quería recomendar. Por supuesto, este espacio ha sido patrocinado por Text Cortex, que ha querido no solamente cederme su aplicación para que me ayude en mis días, que os juro que es la app, es que podríamos mirarlo ahora mismo, que más he utilizado este último mes, sino que también, obvio, ha querido apoyar el canal porque es un seguidor mío. Así que le damos las gracias, y a ti que me estás viendo, si te interesa probar esta herramienta, pues nada, te dejo el enlace en la descripción. Vale, momento dramático. Te cuento un poco qué pasa, ¿vale? Yo no estoy acostumbrada a ir a ciertos eventos. Obviamente considero que es un evento importante y creo que habrá bastante prensa. Me lo imagino bastante chulo y potente. Entonces yo sinceramente, y te lo voy a confesar, no sé cómo hay que ir vestida en estas ocasiones. Entonces mi momento dramático de primer mundo en este vídeo es que me pongo esta noche. Entonces te voy a enseñar mi primera opción, pero te confieso que ahora me voy a ir a dar una vuelta por el barrio porque si veo alguna americana o algún traje o algo un poquito más arreglado, nos haremos con ello. Entonces, mira, tengo este pantalón que me parece monísimo, que es de Bershka, pero bueno, es de traje, ¿vale? Que la verdad es que me lo puse el otro día para ir a un podcast y me gusta, pero no considero que me quede especialmente bien. Y luego, por otra parte, de camiseta, había pensado ponerme una camiseta básica negra, que esa es de Uniqlo, es la Heattech, ¿vale? Ahí lo tenéis. Porque no hay que olvidar nunca que estamos en febrero y hace frío, ¿vale? Entonces no puedo ir con tirantes ni nada similar porque es que me voy a congelar. Por lo tanto, mi primera opción es llevar, pues eso, una camiseta negra con este pantalón. Pero es lo que te digo, si encuentro algo en alguna tienda que me sienta más cómoda con ello puesto o que me guste más, pues probablemente lo compre, porque es que te juro que no sé cómo ir vestida. Así que empieza la misión, encontrar el mejor outfit para esta noche. No ha habido suerte, he estado en 7 tiendas probándome ropa y no ha habido suerte. No ha habido nada que me haya llamado mucho la atención, más de lo que ya tengo en mi armario. Son las 4 de la tarde y por lo tanto hemos quedado a las 6:30, 7 allí ya en el teatro. Aprovecho ahora que estamos hablando tú y yo, dime en comentarios si se escucha bien este vídeo en comparación con otros vídeos, ¿vale? Porque he decidido comprarme un micro nuevo que va aquí enchufado encima de la cámara, también de Sony, un micro que me ha costado una pasta y que en principio está muy bien, o sea, he sido recomendada por mi amigo Dani Esplá y en principio va muy bien. Estoy editando este vídeo que estás viendo a la vez que lo estoy grabando y de momento creo yo que se escucha bastante bien, por eso no llevo el micrófono que siempre llevo aquí pegado en el pecho, así que a ver si funciona bien y por fin he encontrado el micrófono perfecto. Estaba ahora también pensando y reflexionando un poco todo esto y es que estoy ahora mismo en un momento de mi vida muy guay, o sea, creo que se ha juntado un poco todo, quedan 2000 personas para llegar a los 100.000 en YouTube y aunque soy consciente de que es una cifra más y que a lo mejor no debería darle mucha importancia al tema de los seguidores, al final tenéis que pensar que esto es un trabajo de muchísimas horas invertidas, de muchísimo esfuerzo y al final la única recompensa que vemos, o para la gente, lo visible, pues es el tema de los seguidores. Entonces, nada, jolín, estoy muy emocionada, está siendo una época muy bonita, está siendo una época de muchas oportunidades laborales y todo está bastante enlazado con la idea de haber llegado casi ya a los 100.000,
porque es como que todo se está empezando a alinear. Y mañana tengo una reunión con una marca muy importante, no solo para mí, a nivel de personas, sino también para el canal. Y podría ser, pensándolo a lo grande, que gracias a la reunión de mañana, si todo sale bien, defina un poquito más el rumbo del canal y las ayudas que puedo llegar a tener en un futuro. Entonces, sé que ahora es muy ambiguo, no puedo contaros nada, pero cuando estés viendo este vídeo ya habrá pasado esa reunión. Y la verdad es que estoy más nerviosa por lo de mañana que no por lo de esta tarde. Además, también estoy metida en varios proyectos grandes. El viernes pasado fui a un podcast que se llama Mentes Influyentes. No sé si a fecha de hoy que tú lo estás viendo ya estará publicado, pero de ser así estará en la descripción. Entonces, bueno, todo esto se ha juntado, como te digo, en una época que para mí es una época de crecimiento y una época muy buena también de madurez, porque también la semana que viene es el Mobile y yo tengo varios eventos con marcas muy grandes que tengo que estar presencialmente. Por eso también he ido a mirar ropa, porque es que se me ha juntado todo. Y no sé, estoy como nerviosa porque tengo la oportunidad de abrirme camino o de conocer personas que tal vez, como te decía antes, son oportunidades que solamente pasan una vez en la vida, ¿no? Así que bueno, estoy nerviosa y con esto no me quiero enrollar mucho más. Sé que este vlog va a ser largo porque es el típico vlog de charlita entre amigos, pero quería que vinierais conmigo. No sé lo que voy a poder grabar esta tarde, porque a lo mejor es confidencial, pero bueno, a lo mejor os puedo hacer algún clip con el iPhone. Yo me llevaré la cámara por si acaso. Así que, nada, voy a acabar de recoger todo, a vestirme, te enseñaré el look y nos vamos para allí. ¿Eres Judith? Está bien. Mi reacción ha sido más heavy con esto que con el Apple Vision Pro. ¿Sabes lo que es si viene Leo Messi aquí? Si esto puede ser... ¿Viene o no viene? Hola, fucking Sergio Navas. Yo apuesto que va a venir Leo Messi. Hombre, claro que sí. ¿Estás nerviosa? Estoy nerviosa. Hombre, que si viene Messi... Vino Leo. Bueno, Javi, ¿qué te está pareciendo? Muy bien esto, me gusta. ¿No te lo esperabas? No, para nada. Para nada. Hey, hola, ¿qué tal? ¿Os ha gustado? Me ha gustado mucho. Ha estado muy bien, la verdad. Sí. Y en verdad ellos ya lo tienen disponible en Apple TV Plus. Es verdad. Buenos días. Lo de ayer fue increíble. Después del evento nos fuimos a cenar todos juntos y obviamente pues ya no me apetecía seguir con el vlog, así que lo despedimos ahora, que es al día siguiente por la mañana. Uy, estáis un poco sucios, ¿eh? Lo de ayer la verdad es que fue una locura y respondiendo a la duda que a lo mejor te había surgido, no vino Messi, pero te juro que en ningún momento quisimos hacer hype o crear una expectativa enorme porque la verdad es que pensábamos que iba a venir. Nos dieron esta tote bag súper chula de Apple TV Plus y por detrás pues el nombre del documental, que por cierto lo digo en el clip anterior, pero ya está disponible si tenéis Apple TV Plus, que sinceramente yo que no soy fanática del fútbol, me gustó bastante el episodio que nos pusieron. Ya me perdonas, está súper arrugado, me he sentado sin querer antes encima de esta caja. También nos dieron algunos chocolatitos, palomitas y nada, voy a despedir ya el vídeo. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final y por haber pasado este día juntos. Ayer en Instagram, para ti, o para mí hoy, estoy ya subiendo algunas fotitos, me queda algún reel que lo subiré ahora, justo cuando estés viendo este vídeo lo habré subido. Y bueno, no sé, fue una experiencia muy chula, sobre todo
lo que dije al principio, ¿no? El poder compartirla con mi familia, con mis amigos, la verdad es que mejora al 300% la experiencia. Y jolín, estoy súper agradecida por la oportunidad que me ha dado Apple de poder asistir a un evento así y espero que sea el primero de muchos. Millones de gracias por haberme acompañado durante el día de hoy. Recuerda que puedes suscribirte para no perderte ningún otro contenido que yo suba a este canal y obviamente te voy a estar leyendo en comentarios, y ya que me he puesto, pues también puedes darle a la campanita para que te avise cuando yo suba nuevo vídeo. Te dejo por aquí este vídeo por si aún no lo has visto y quieres ver más contenido de mi canal. Y nada, nos vemos en un par de días que te enseñaré la tecnología que me suelo llevar para un fin de semana cuando es un viaje cortito. Un besito muy fuerte.